vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Mi Jesús, quieres vencer toda tentación. Tan solo hay poder en Jesús, quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Bienvenidos una vez más, hermanos, amigos. Dios los bendiga grandemente. Y yo digo que eso es música. Yo no sé si los oídos de nosotros ya están dañados a un punto que creamos que esa música, una música muerta, pero eso es música. Eso es música. De todo corazón se lo digo. Vamos a orar, ¿verdad? Para que entremos inmediatamente al estudio de hoy, que lo queremos hacer con el Espíritu Santo. Oremos. Bondadoso Señor y cariñoso Padre, gracias te damos, Señor, porque es que tú eres demasiado bueno con nosotros. Gracias porque nos das el privilegio de continuar conectados contigo, con tu poder, con tu gracia, con tu amor y con tu santidad. Que la sangre de Jesús otra vez nos cubra por completo y que el Espíritu Santo otra vez continúe bautizando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro mal carácter, que lo vaya puliendo para que se parezca cada día más al de Cristo Jesús. Te ruego por cada familia que está representada hoy mirando este video y que tu gracia se manifieste en su familia y su poder también. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos entonces con el tema de hoy, que está titulado Adán y Eva a la luz del cuarto ángel. Es probable que a algunos adventistas esto como que les pueda chocar un poco. O sea, ¿cómo que a Adán y Eva a la luz del cuarto ángel? O sea, ¿qué tiene que ver la historia que comenzó con la historia que termina? ¿Qué tendría que ver? Bueno, tiene que ver todo. Absolutamente todo. Antes de mirar a Adán y a Eva, como hemos dicho que es a la luz del cuarto ángel, vamos a hablar un poquito primero sobre qué es el cuarto ángel. Número 1. El cuarto ángel está encontrado en Apocalipsis número 18. Así que Apocalipsis, capítulo número 18, encontramos en el capítulo entero qué es el cuarto ángel. Y en el estudio que tuvimos en tiempo atrás, nos dimos cuenta que el cuarto ángel es un grupo de personas que será dirigida por el Espíritu Santo y que va a dar el mensaje final a esta última generación. ¿Cuál es el mensaje final? Número 1, el mensaje del cuarto ángel te presenta a Cristo como nuestra justicia. Número 2, el mensaje del cuarto ángel te presenta que una vez que Cristo te bendice, te limpia, te justifica, te santifica, te perdona, Él quiere que de allí en adelante tú comiences a vivir una vida de santidad. Lo hemos mostrado con Hebreos 6:4 al 6, Hebreos 10,
26 al 31. Lo hemos mostrado con Segunda de Pedro, el capítulo 2 completito, que es un capítulo maravilloso. Lo hemos presentado con Primera de Juan, capítulo 3, con Ezequiel. O sea, hermanos, lo hemos presentado con toda la Biblia prácticamente. ¿Qué pasa? Que en este mensaje del cuarto ángel, en el cual deberíamos estar ya, y ese es el mensaje que deberíamos estar predicando hoy, vivir sin pecar, vivir una vida en santidad. Ese es el mensaje que tenemos que estar predicando hoy. Y presentando sobre todo que Cristo tiene que ser nuestra justicia. Que debemos de correr a Él constantemente para que sea Él quien nos proteja del pecar diariamente o de cualquier cosa y que nos ayude a vivir en santidad a través del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ese es parte del mensaje del cuarto ángel. ¿Qué pasa? El mensaje del cuarto ángel también presenta por qué debemos vivir una vida de santidad, alejado del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, destruye totalmente. El pecado separa de Dios. Y eso lo vamos a ver con Adán y Eva y los resultados del pecado que ellos cometieron. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, el capítulo 18 de Apocalipsis, tú te das cuenta que dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Antes de este ángel se habían presentado el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué hemos dicho hoy? Que el mensaje del cuarto ángel es el que se tiene que estar predicando. Por supuesto, viene a reforzar el mensaje de los tres ángeles. A eso es que viene. Pero que no podemos estar frisados en el mensaje de los tres ángeles. Porque tenemos que avanzar. Si Cristo ya viene, como lo creemos, entonces tenemos que avanzar. ¿Avanzar a dónde? Al mensaje del cuarto ángel. Y dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, solamente con la dirección del Espíritu Santo, este grupo de personas que es el cuarto ángel, o como lo hemos dicho, los trabajadores de la hora undécima, el tercer Elías, los 144,000, todo es lo mismo. Dice que tiene que ser revestido con el Espíritu Santo, porque de otra manera le será imposible. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí estamos notando entonces, hermanos, que nosotros estamos llamados a denunciar el pecado de Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Para tú poder denunciar el pecado de Babilonia, tienes que estar en una vida de santidad. Tú no puedes estar cayendo en pecados. Y recuerda, la Biblia está llena de promesas donde Dios te promete poder, fortaleza, sabiduría para tú permanecer y vencer todas las pruebas, todas las tentaciones, absolutamente todas. Entonces, ¿qué pasa? Otra parte del trabajo del mensaje del cuarto ángel es que nosotros tenemos que llenarnos de valor. Porque ese llamado en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío. O sea, para que nosotros como pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ahora es la iglesia triunfante, dirigida por el Espíritu Santo. Recuerde, el mensaje del cuarto ángel es un grupo de personas dirigido por el Espíritu Santo. O sea, la iglesia triunfante dirigida por el Espíritu Santo es la que hace que se produzca este mensaje, llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y déjeme decirle, eso no es nada fácil. El otro día hablaba con un amigo y le dije que teníamos que denunciar el pecado. No es solamente vivir sin pecado, es también denunciar el pecado. Entonces me decía, pero tú vas a hacer que Roma ponga los ojos en ti. Y entonces como que comience más rápido contigo el asunto. Y le dije, es que ese es el mensaje. El mensaje no es solamente convencerse de que Dios quiere que tú vivas sin pecar. Eso es fuerte para los que quieren vivir pecando. Todo el que quiere encontrar una justificación para su pecado o para su debilidad pecaminosa, la va a encontrar. Y va a ver que ese mensaje es una herejía o lo que sea, es un loco, disparatoso, etc. El punto es que ese mensaje es exactamente el que hay que estar dando y viviendo. Dando y viviendo.
Entonces, me llama la atención esta frase que dice que los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. Muchas personas dicen por ahí dentro de nuestra iglesia que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Lo que hace que nosotros demos el mensaje en contra de Babilonia es que los pecados de ella han llegado hasta el cielo. Entonces, no es posible que esté correcto decir que estaremos pecando hasta que Cristo venga, o, como dicen muchos por ahí, no, porque no importa cuántas veces tú peques, ya eso está rayado, pero yo tengo que seguirlo repitiendo. Esa predicación es satánica, aunque sea bonita, y no importa, no, porque tú me dices, lo que pasa es que es el teólogo fulano de tal que dijo eso. Y déjame decirte, precisamente eso está haciendo el diablo hoy. Cuando Cristo vino, todos los teólogos, todos los doctores, oye, todos o prácticamente todos estaban dando el mensaje equivocado. Y el pueblo creía que esos teólogos o doctores de la ley estaban correctos. Cuando apareció Juan el Bautista haciendo un llamado al arrepentimiento, ¿qué dice Elena de White? La gente se encontraba eso extraño. ¿Cómo? Un llamado al arrepentimiento, pero ¿cómo va a ser? Sí, la Biblia te presenta eso. Entonces, el mismo trabajo que Satanás hizo allá, lo está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque date cuenta, entra a las redes sociales y chequéate de cada religión qué están predicando sus pastores y teólogos. El 98%. ¿Qué están predicando? Que no importa cuántas veces tú peques, que Cristo te perdona, sabiendo que es una mentira, porque cuando Cristo estuvo en la tierra no le dijo eso a nadie. Dice que mira, peca todas las veces que tú quieras y ven donde mí que yo te perdono. Vete y no peques más. Vete y no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor, etc. El punto es que el mensaje del cuarto ángel, eso es parte. Es un mensaje para vivirlo y también para predicarlo. Es más fácil vivirlo que predicarlo, porque no es fácil decirle a Babilonia sus pecados. No es fácil. No es fácil para mí, por ejemplo, decirle a la otra parte del pueblo de Dios que está en Babilonia, decirle, hey, salgan de ahí, vengan para acá. No es fácil. Eso no es un trabajo fácil, es bien difícil. Pero Dios da el poder. Solo el Espíritu Santo, con la gracia de Cristo, hará posible que uno dé el mensaje y que salga de Babilonia el pueblo de Dios que está allí, para que venga aquí a formar parte de este pueblo que es la iglesia triunfante. Recuerde eso lo hemos dicho todo el tiempo. No es la iglesia adventista militante. No es la iglesia adventista militante la que va a terminar esto. El 90, 95, 98% de los adventistas se van a perder. ¿Y cómo se van a perder? Como se perdió el pueblo judío. Igual. ¿Por qué? Porque no querían escuchar ni aceptar a Cristo ni su mensaje de arrepentimiento. Así va a pasar ahora igual. Entonces, ese grupo de adventistas que se va a perder va a ser llenado con el otro pueblo que dice el mensaje del cuarto ángel: salid de en medio de ella, pueblo mío. O sea, vengan para acá, como dijo Cristo. Yo tengo otras ovejas que están en otro redil, las cuales me conviene traer. Así que tienen que venir para acá para formar parte de la iglesia triunfante dirigida por el Espíritu Santo. Pero para eso, usted no puede estar cayendo en pecado. Usted no puede estar pecando, ni mucho menos creyendo que va a estar pecando hasta que Cristo venga. Entonces, esto es parte del mensaje del cuarto ángel, que mucha gente a veces me ha preguntado, pero ¿puedes hablar un poco de eso? Luego vamos a hacer un video, si Dios quiere, exclusivamente con el mensaje del cuarto ángel, el mensaje completo, o tratar de abarcar lo más posible para que la gente tenga una mejor idea. Entonces, esto es una parte fundamental del mensaje del cuarto ángel. Ahora, vamos a ver entonces a Adán y Eva a la luz del cuarto ángel. Miren, hermanos, el otro día hablaba con un amigo, uno teólogo y otro que no es teólogo. Bueno, los dos son teólogos, pero hay uno que no le gusta que le digan teólogo. Y hablaba con ellos sobre esta problemática que ha venido suscitándose en estos últimos meses. Su servidor ha estado hablando de llamar a la gente al pecado, de que abandone el pecado. Y presentándole que una vez una persona se bautiza, ya Dios no quiere que siga pecando. Yo entendía que cuando una persona pecaba, lo resolvía con una oración y se ponía de rodillas y ya. Y el Señor entonces le perdonaba. Pero luego estuve estudiando y Dios me dio la oportunidad de que se me aclarara la mente y me diera cuenta de que la razón por la que uno no puede pecar, después que Jesús te justifica, es porque el pecado te separa de Dios. Que fue lo que provocó la separación entre Adán y Eva y Dios. Al punto que el Señor no tuvo otro remedio que expulsarlos del jardín del Edén. Ahí está la historia.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando su servidor ha dicho eso, entonces algunos se han alarmado y me han dicho distintas cosas me han dicho, pero nada raro, nada extraño. El punto aquí, ¿cuál es? Que cuando una persona hace ese llamado, aparecen personas entonces que simplemente quieren justificar su vida de pecado y entonces tildan a uno de lo que usted se pueda imaginar en su mente. El punto es que Adán y Eva precisamente vienen, hermanos queridos, vienen ahora a presentarnos a nosotros lo siguiente. Mire, yo comencé presentando este mensaje con Hebreos 6, 4 al 6. No sé para qué a mí se me ocurrió presentar ese texto, porque eso ha sido, como decir, echarle limón en una llaga. Algunos pastores, teólogos me han escrito, me dicen, mira, yo no estoy de acuerdo, eso no significa eso, pero no le quieren dar el frente a esos textos. Hebreos 6, 4 al 6, Ezequiel, Primera de Juan, Hebreos 10, 26 al 31, etcétera. No le quieren dar el frente a esos textos. ¿Por qué? Porque son los textos que exactamente te llaman a ti a abandonar el pecado. Te dicen, número uno, Dios no quiere que tú peques. ¿Por qué? Porque eso es lo que te separa de Él. ¿Cómo tú crees que Dios quiere que tú peques? Algo parecido dice Pablo en Romanos capítulo 6. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? O sea, Pablo dice, no hay forma de que si tú abandonaste el pecado, continúes en Él. Cayendo en pecados o creyendo peor que vas a estar pecando hasta que Cristo venga, lo cual es una mentira satánica. Entonces hemos presentado eso y a muchas personas pues les ha molestado, les ha inquietado y ahora yo quiero que hagamos un negocio. ¿Cuál es el negocio? Olvídense de Hebreos, amigos queridos, compañeros, ¿verdad? Olvidémonos de Hebreos, olvidémonos de Juan, olvidémonos de Pedro, olvidémonos de Ezequiel, olvidémonos de todos esos textos que su servidor les ha presentado. Olvídese de todo eso y ahora, hermanos, vayámonos allá al principio. Concentrémonos en el principio y solo en el principio. Adán y Eva. Vamos a mirar la historia de ellos y vamos a analizar con la Biblia qué relación tiene la historia de Adán y Eva con el mensaje del cuarto ángel y qué historia o qué lección puede tener para ti hoy. ¿Tú has analizado, has estudiado con detenimiento la historia de Adán y Eva? ¿Te has dado cuenta de todas las cosas que han pasado por un solo pecado que fue de la desobediencia? Vamos a mirar todo esto y yo creo, como les he dicho a algunos amigos, que si después de este tema usted continúa creyendo que sí, que podemos caer en pecados de vez en cuando o que estaremos pecando hasta que Cristo venga, yo creo entonces que ya no tenemos más nada que hablar. Usted quedará sellado creyendo eso, yo estaré sellado creyendo lo contrario. Vayamos ahora al principio. Génesis capítulo 1 te presenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 2 te da dando una idea de cómo fue y te presenta que la creación del sábado, etcétera, etcétera. Génesis 1 te presenta la creación del hombre. Entonces ahora vayamos al capítulo 3, donde comienza entonces el desenlace o la desgracia aquí en la tierra, o en el jardín del Edén, mejor dicho. Capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así que hasta ahora se entiende que la serpiente tenía cierto grado de conciencia y de raciocinio. De hecho, la Biblia dice que era más astuta, más que todos los animales del campo. De paso, creo como que hubo alguna forma de que se entendiera Lucifer con la serpiente para que él pudiera entonces obrar a través de ella. ¿Y por qué lo creo? Porque al final Dios incluso le echa una maldición. Allí entonces en el capítulo 3 te presenta la historia de cómo logra Lucifer a través de la serpiente impresionar a Eva, logra el contacto, la comunicación. En ese momento Adán y Eva estaban separados, uno estaba por un lado, el otro estaba por otro, no se sabe qué pasó, si fue la culpa de Adán, si fue la de Eva o si fue de los dos. El punto es que Satanás encontró, o Lucifer, el momento perfecto para echar su veneno. Entonces dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí comienza la primera lección para aprender. Hermanos, con el diablo no se conversa, con el diablo no se dialoga, con el diablo no se habla.
Si usted sabe que algo es negativo, hermano, no se ponga a mirarlo, no se ponga a analizarlo, no se ponga a hablarlo, porque con el diablo no se conversa. Usted habló con el diablo y ahí mismo cayó. Ahí mismo cayó. Nunca se crea suficiente. Usted y yo no somos suficientes y nunca lo seremos. Nunca lo seremos. Entonces dice, pero del fruto que está, dice, entonces no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ahí miramos una mentira que habló Eva para tratar de ayudar a Dios. Dios no le dijo que no lo tocaran, solo le dijo que no comieran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una mentira desde allá. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Problema que tuvo Sansón, dice que él vio a la mujer, le gustó y al final le sacaron los ojos. Entonces acá, otra de las lecciones es, hermanos, lo que usted sabe que es negativo, no utilice los 5 sentidos para eso. Y por eso fue que Eva cayó. Dice que vio el árbol y dice que ella entendió que era bueno, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces miren, aquí comenzamos ahora con las cosas que ocurrieron por un solo pecado. Yo quiero que usted ahora trate de meditar este tema, de quedarse en él, de entrarse en él y quedarse allí. Oiga esto, Adán y Eva cometen un pecado. ¿Cuál es el pecado? La desobediencia. Ese es el primer pecado. La desobediencia. Desobedecieron lo que Dios le dijo. Dios le dijo que no comieran. Eva comió porque fue engañada y Adán comió por amor a Eva. El punto es que los dos pecan contra Dios desobedeciendo. Vamos a mirar ahora, hermanos, de ahora en adelante, cuántas consecuencias y cuáles han entrado a esta tierra por un solo pecado de la desobediencia. Porque yo creo, hermanos, que con esta sola lección no tenemos que ir a Hebreos. Porque Hebreos lo que dice es que una vez que tú pecas, después que ya tienes todo el conocimiento, ya no queda más sacrificio por tu pecado. Eso significa que Dios quiere que te mantengas. Por eso te da la fortaleza para que te mantengas. Pero vamos a ver, solo concentrados con la historia de Adán y Eva, consecuencias del pecado. Como hemos dicho, hay algunas personas por ahí que me han dicho, yo no sé cuántas, pastor, pero es que David pecó varias veces y el Señor lo perdonó. Entonces yo me he dado cuenta que la gente quiere, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, quiere la historia de David, quiere el puesto de David, la historia de David, los pecados de David, el perdón que Dios le dio a David, pero no quieren las consecuencias de Adán y Eva y de David. Entonces, esas historias están escritas ahí, hermanos, es como para algo, es para ver si se logra algo contigo y conmigo. ¿Será que las historias están escritas allí para que sigamos en desobediencia? ¿Para que sigamos en adulterio? ¿Será eso? Mandando a matar gente inocente. ¿Será que es para que usted la repita y bueno, yo voy a tener mi perdón? Dice aquí, versículo 7, que cuando ellos hicieron eso, comieron, etcétera, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Abiertos, hermanos, fue para el mal, porque ellos tenían sus ojos abiertos. Y conocieron que estaban desnudos. Note que ahora cuando ellos están en pecado de desobediencia, usted nota que ahora dice que ellos se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Usted no le recuerda eso, algo parecido allá a la iglesia de la Odisea? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a la iglesia de la Odisea? ¿Y por qué? Porque Cristo no estaba en la iglesia de la Odisea. Cristo estaba afuera. Cuando Dios no está con el ser humano, se ve su desnudez. Dese cuenta que Adán y Eva, dice que inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Así mismo estaba la iglesia de la Odisea, porque no tenía a Cristo. La iglesia completa, Cristo estaba afuera. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted recuerda lo que yo le dije ahorita, que el mensaje del cuarto ángel, ¿qué es lo primero que presenta? Que Cristo es nuestra justicia, que Cristo tiene que ser nuestra justicia, que usted no puede hacer ni lograr nada por su poder ni por sus méritos, porque usted incluso se conecta a la vida cada día porque Dios lo conecta. O sea, usted no puede hacer nada por usted mismo, ni usted ni yo, ni siquiera podemos pensar, ni podemos movernos, absolutamente nada si Dios no está con nosotros. Ahora nota que cuando Adán y Eva pecan, desobedecen, o sea, la cosa ahora se empeora. En vez de buscar a Dios y pedirle perdón, lo mejor que hacen es que se esconden de Él y se hacen algo que se le llamaría la justicia propia.
Ellos no buscaron la justicia de Cristo. Ellos buscaron, dice que, hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos se cubrieron su desnudez, se cubrieron con ropas, con cosas que ellos entendieron que le podían ayudar y que le podían servir. Esas no eran sus ropas. Pero ¿qué pasa? Ellos entendieron que sí. Mire qué interesante. Me dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mira eso. Ahora, como cometen un pecado que es el de la desobediencia, escuchan la voz de Dios y ¿qué pasa? Tienen miedo y mejor se esconden. Ahí yo me pregunto algo. A estos predicadores que son instrumentos de Satanás, que están diciendo ahí que nosotros vamos a pecar hasta que Cristo venga, yo le quiero hacer una sola pregunta. Oiga esto. Cuando Adán y Eva pecan, que están en pleno pecado, escuchan la voz de Dios y se esconden. ¿Cómo tú me dices a mí que yo voy a estar pecando hasta que Cristo venga para que cada vez que tenga que escuchar la voz de Dios tenga que estar escondido de Dios? No tiene sentido. Solo con Adán y Eva se puede desmontar, hermanos, todo tipo de enseñanza que se ha hecho incorrecta. Pero eso no es todo. Estamos ahora apenas comenzando, hermanos. Apenas. Número 1. Adán y Eva entonces tienen miedo, se esconden y utilizan su justicia propia, su ropa. Cubren su desnudez con su ropa, con la que ellos entendían. Y vamos a ver más adelante cuál ropa fue la que Dios le puso. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La gran pregunta del siglo, la gran pregunta del millón. ¿Dónde estás tú? Ese ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía, Dios sí lo sabía. Ese ¿dónde estás tú? Ese hermano, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te escondes? No es que Dios no lo sabía, claro que lo sabía. Y entonces dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí están las cosas, hermanos. Consecuencias del pecado. Número 1, dice acá, tuvo miedo. Cuando tú estás en pecado, tú estás con miedo. Usted no se da cuenta, hermano. Por ejemplo, cuando un joven está en fornicación, ¿qué pasa con él? Tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que lo descubran. Cuando tú estás en adulterio, ¿qué pasa contigo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? De que te descubran. Y eso es lo que pasa cuando estamos en pecado. Dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando tú estás en pecado, tú sabes que estás desnudo delante de Dios. Y por eso te da vergüenza, porque hay una desnudez espiritual dentro de ti, que Cristo no la puede cubrir. Siempre y cuando tú estés en pecado, tu desnudez espiritual, Cristo no la va a cubrir. Tienes que tener eso pendiente en la mente. Y dice entonces acá que me escondí. Hermanos, cuando hay pecado, la gente se esconde de Dios. ¿Cómo me vas a decir que voy a estar pecando hasta que Cristo venga? O sea, yo estaré escondido. Entonces, si estoy escondido, ¿cómo Él me va a encontrar? Al contrario, si tú darte cuenta, los predicadores que tú escuchas te están llevando a la perdición. Porque cuando Cristo venga, tú vas a estar escondido. Y cuando Cristo venga, Él no te va a encontrar. Va a pasar lo mismo que acá. Pónganse a pensar. La historia del principio es la misma historia del final. La misma. No hay diferencia. Y escuchen ahora. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Pero Dios le está haciendo preguntas, pero Dios sabe todo. Lo que pasa es que Dios está hablando con el hombre en su contexto. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, si tú no me hubieras dado a esta mujer, todo estaría perfecto. La culpa la tienes tú. Así que Adán desde el principio le echó la culpa a Dios, porque dijo que era la mujer. Pero, ¿quién le dio la mujer a él? Bien. Y dice, versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ¿qué dice la mujer? Señor, la culpa la tienes tú. Si tú no hubieras creado a la serpiente, ¿tú sabes lo que hubiera pasado? Si tú no hubieras creado a la serpiente, yo no hubiera comido. Todo estuviera en perfección. Y dice ahora acá, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, Dios está hablando con la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Primero, dése cuenta que por el pecado que la serpiente estuvo formando parte, ahora Dios le echa una maldición a la serpiente. Primero, se produce maldición. Cuando hay pecado, viene la maldición, hermanos. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo al hombre allá, no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor?
O sea, ya te vino algo malo, no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor. Dice acá, versículo 15, y pondré enemistad, que es la promesa maravillosa, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto, cuando Dios está diciendo esto, ya no se le está refiriendo a una serpiente realmente, sino que se está refiriendo a la criatura que se le metió a la serpiente para hablar, que fue el Lucifer o Satanás. Y dice, a la mujer dijo, escuchen ahora esto, hermanos. Esto es para que vayamos entrando en materia. Un solo pecado, que fue la desobediencia, produce ahora maldiciones múltiples. A la serpiente dice que se iba a arrastrar todos los días. Y ahora mire lo que le dice a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo me pregunto, ¿será que, hermanos, las mujeres hoy en día no pueden detenerse un minuto y pensar, ven acá, y los hombres, solamente porque Eva cometió un pecado, la desobediencia? Solo porque Eva cometió un pecado, la desobediencia, hoy en día miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de mujeres han cargado con esa maldita maldición. ¿Y usted sabe por qué? Por un solo pecado que Eva cometió. ¿Usted no ha pensado eso en algún momento? Usted sabe lo que es. Óigame, mi querido. Ustedes saben lo que es. Que por un solo pecado que Eva cometió, toda mujer hoy tiene que menstruar. Toda mujer tiene que parir con dolores. Y mire, tiene muchísimas dificultades en el embarazo. O sea, antes de parir, cuando está pariendo y después que da luz. Y todo eso, toda esa desgracia que sufre cada mujer en esta tierra, ¿a qué se debió? A un solo pecado que cometió Eva. Y eso no le da una lección. Porque a mí me da una lección eso. ¿Sabe cuál es la lección? Que el pecado, hermanos, tendría que ser algo repugnante en nuestra vida, pero permanentemente. Tendría que ser repugnado de nuestra vida. Porque estamos mirando que un solo pecado produce una maldición a toda mujer que naciera en esta tierra. Y yo digo, y eso no es algo alarmante, excesivamente alarmante para usted y para mí. Esa es la vida que se predica en el mensaje del cuarto ángel. Pero que ahora lo estamos mirando a la luz de Adán y Eva. Adán y Eva a la luz del cuarto ángel. Hermanos, yo le pregunto, pero no es suficiente que miremos que un solo pecado de Eva ha producido maldiciones en cada mujer que ha venido a esta tierra y en las que seguirán viniendo, las que seguirán naciendo. Entonces, ¿no sería ya suficiente para que uno diga, vamos a aprender la lección, señores? Y vamos a pedir ahora mismo a Dios, Señor, líbrame de pecar contra ti. Dame poder para no pecar contra ti. Jamás. Porque solo con eso de Eva ya sería suficiente, entiendo yo. ¿O es que usted quiere cometer 3, 5, 10 pecados esperando a la gracia, que el Señor le perdone? Pero usted no sabe que con cada pecado que usted comete, maldiciones grandes vienen a su vida. Usted no está convencido todavía con lo que dice la palabra de Dios. Con un solo pecado te llegan maldiciones terribles a tu vida. Imagínate con 3, imagínate con 5 pecados diferentes. Cada pecado viene a cobrar, hermanos, y a cobrar de una manera estrepitosa. Entonces, hermanos, basta ya. La historia de Adán y Eva me enseñan a mí que yo tengo que pedirle al Señor ahora mismo de emergencia que me ayude a abandonar el pecado. Y que me ayude a abandonar lo que a mí me separa de él, como separó a Adán y Eva de Dios. Usted no se da cuenta que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, se separan automáticamente de Dios. Espiritualmente ya estaban separados. Porque todos los días escuchaban a Dios, hablaban con Dios y tenían reuniones con Dios. Y ahora que están en pecado, ¿qué pasa? Tienen miedo, se esconden y se sienten desnudos. Por un solo pecado. Vamos a continuar para que ustedes vean este registro, hermanos, que muchas veces nosotros no nos detenemos a analizar. Porque hay cosas aquí muy fuertes y profundas que la vamos a mirar hoy. Oiga lo que dice acá. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Oye, por ese pecado que el hombre cometió, por desobedecer la voz de Dios. Y Dios le dijo, no comas del árbol. Y el hombre comió desobedeciendo a Dios. Oiga lo que hace Dios ahora. Dice, comerás de él. Dice, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y yo me pregunto, señores, un solo pecado de Adán, la desobediencia, produce que Dios le eche una maldición a la tierra que ya lleva aproximadamente 6,000 años. No te grita eso a la conciencia, no te dice solo esto de Adán y Eva. Olvídate de lo demás, olvídate de Pablo, de Pedro, de Juan, de Mateo, olvídate del mundo entero. Concentrémonos solamente con Adán y Eva. Un solo pecado de Adán produce una maldición, que Dios le echa una maldición a la tierra, que todavía la tenemos esa maldición. Para tú y yo ganarnos hoy el pan de cada día, tenemos que sudar y tenemos que hacer cosas terribles para ganarnos el pan de cada día. ¿Qué te parece? Y oye, sigue diciendo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por el pecado de la desobediencia de Adán, la tierra hoy tiene espinas. Ahí es que aprendemos. Antes no producía eso, pero ahora sí. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ahora viene, hermanos, comenzando como en un arreglo en la vida de ellos, pero con consecuencias horribles. La primera consecuencia es sentir miedo. La segunda es esconderte de Dios. La tercera, que ahora Dios echa una maldición a la mujer y a través de ella una maldición para todas las mujeres. Ahora echa una maldición al hombre, a la tierra, y hoy todavía estamos con esa maldición por un solo pecado. ¿Te imaginas que Adán y Eva hubieran cometido 8, 10 o 15 pecados? Yo creo que estuviéramos ya desaparecidos. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hemos dicho? Que el mensaje del cuarto ángel presenta, número uno, que Cristo tiene que ser nuestra justicia. Dese cuenta que ellos con las hojas de higuera se hicieron delantales, pero ahora ¿qué hace Dios? Les quita las hojas y les dice que le hace pieles. Oiga, lo dice aquí el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora viene Cristo y viste a Adán y a Eva con la vestidura que ellos necesitaban. Oiga, ¿con qué vestidura? Con túnicas de pieles, pieles de un cordero que Dios tuvo que matar allí en el jardín del Edén y presentar ante ellos a un animalito. Miren una cosa, hermanos. Cuando Adán y Eva están allí con Dios, ellos están mirando todo allí, todo algo terrible. Y ahora ellos se dan cuenta que Dios llama a un animalito o dos y los llama a donde él estaba. ¿Y sabe lo que pasó, hermanos? Ellos se dan cuenta cuando Dios mata al animalito. Eso fue una de las cosas que más le desbarató el corazón a Adán y Eva. Ver a un animal muriendo, porque ellos nunca habían visto la muerte, no sabían lo que era la muerte. Y ahora, por un solo pecado, están teniendo esta horrible consecuencia. Hermanos, fue algo desgarrador para ellos mirar a un animalito, cómo se sacudía, aferrándose a la vida, pero la vida saliéndosele al animalito. Y al final, darse cuenta que él se queda tranquilo. Y ustedes saben por qué, hermanos. Precisamente porque ya la vida se le había ido. Toda la sangre se le había salido. Sangre que representaba la sangre de Cristo. Cordero que representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ese Cordero que se sacrificó allí y que Dios con su piel viste a ellos dos, es que obtuvieron el perdón. Usted me dice, pastor, pero Dios los perdonó. Hermanos, pero ¿a qué precio? Usted puede concentrarse en las consecuencias de Adán y Eva. Usted no se ha dado cuenta de parte de las consecuencias que estamos analizando. Usted no se ha puesto a pensar, hermanos, inmediatamente todo esto. O sea, usted quiere esas consecuencias. Y estamos hablando de un solo pecado, de la desobediencia. Ahora dice que Dios los viste a ellos y les pone la vestidura. Esa es la justicia de Cristo. Cristo encima de ellos prácticamente era que estaba. Y eso es una de las cosas que presenta el mensaje del cuarto ángel. De hecho, dése cuenta, la iglesia de la Odisea estaba, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo. Ahora, Adán y Eva son vestidos con las pieles de un cordero que sí representaban a Cristo. Por eso obtuvieron el perdón. Pero ¿a qué precio, hermanos? ¿A qué precio? Entonces, ahora estamos analizando consecuencias de un pecado. Consecuencias de la desobediencia. Sigue diciendo acá. Y dijo Jehová Dios. Y miren, hermanos, esta es una de las consecuencias de las peores que ellos pudieron sufrir. Cómo vivían ellos en una perfecta unidad con Dios. En perfección, en santidad, en amor, en belleza,
en inocencia total. Estaban desnudos y no se daban cuenta. Y oiga lo que dice. Y Jehová dijo a Dios, otra consecuencia de un solo pecado, de la desobediencia. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hermanos, el pecado te separa de Dios. Una vez que Adán y Eva desobedecen a Dios, por ese solo pecado, ya no podían estar hablando con Dios, porque la presencia de Dios ya era incómoda para ellos. ¿Cómo yo puedo concebir hoy que voy a estar pecando hasta que Cristo venga? Si cuando yo estoy en pecado estoy separado de Dios y la presencia de Dios es incómoda en mi vida, porque no la puedo soportar. Cuando yo estoy en pecado, no puedo soportar la presencia de Dios. No la puedo soportar. Saquemos, hermanos, de una vez y para siempre esa enseñanza maligna que me dice a mí que de vez en cuando yo estaré cayendo en pecados. Dígale, no, eso es una blasfemia contra Dios, porque lo que me separa a mí de Dios fue lo que separó a Adán y a Eva de Dios, al punto que él tuvo que expulsarlo del jardín del Edén. Ya no podían seguir allí en presencia de Dios. Tuvo Dios que expulsarlo a ellos. Y de allí en adelante, ya no, la relación jamás volvió a ser la misma. Jamás. Por un solo pecado. Llega lo que dice. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ustedes se han puesto a analizar estas consecuencias que Adán y Eva tuvieron que sufrir. ¿Y saben por qué, hermanos? Tuvieron que sufrir por un solo pecado. Ahora, yo quiero que miremos una cosa más todavía de Adán y Eva, que yo sé que muchos cristianos no se ponen a analizar. Y escuche, capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, etcétera. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo a Caín que hiciera lo que Adán y Eva prácticamente no hicieron. Enseñoréate tú del pecado y no dejes que el pecado se enseñoree de ti. O sea, tú puedes dominar el pecado. Es lo que Dios le está diciendo a Caín. Con la ayuda y el poder de Dios, Caín podía dominar el pecado. Pero ¿qué pasó? Caín decidió no dominar el pecado, sino permitir que el pecado lo dominara a él. Como vamos a ver ahora a continuación. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo me quiero detener allí para preguntar algo, hermanos. En algún momento de sus vidas, ustedes se han puesto a pensar que por un pecado de Adán y Eva, la desobediencia, Dios maldice la tierra, Dios maldice la forma de la mujer dar a luz. La mujer tiene que menstruar, la mujer pasa muchísimos trabajos, tiene muchísimos dolores cuando va a dar a luz. Antes de dar a luz, está dando a luz y después que pare, también, hermanos, continúan los problemas y las dificultades. Mujeres hasta que se han muerto porque se le ha realizado un parto de forma incorrecta, etcétera, etcétera. Hermanos, y todo eso, piense, ha venido por un solo pecado. Ahora yo quiero que miremos esto. Si Adán y Eva se hubieran mantenido fieles a Dios, obedientes a Dios, el pecado no hubiera entrado. Ellos no se hubieran separado de Dios, no hubieran tenido que verse como desnudos, no hubieran sentido temor de Dios y no hubieran tenido que ser vestidos ni ver a un animalito muriendo. No hubieran tenido que pasar por nada de eso si se hubieran mantenido fieles a Dios. ¿Cómo es que hoy tú me dices a mí que yo de vez en cuando estaré cayendo en pecados? Porque entonces voy a estar arrastrando consecuencias terribles. Y hay pecados, hermanos, que te llevan a ti a tener consecuencias permanentes. ¿Usted se acuerda de los pecados de David? La gente solamente se acuerda de los pecados y que Dios lo perdonó. Pero no se pone a pensar, no se pone a darle mente a que el profeta le dijo, por lo cual la espada jamás se apartará de tu casa.
Ahora yo quiero que vayamos allá, a la tierra, al principio, y tratemos de imaginarnos lo siguiente, hermanos. Adán y Eva están llenos de dolor, pero llenos de dolor. ¿Y por qué? Porque sienten temor de Dios, se esconden, le da vergüenza. Dios tiene que vestirlo con las pieles de un animal que ellos ven como Dios lo está matando, cómo está muriendo, lo cual ellos nunca habían visto eso era algo nuevo para ellos. Pero ahora, un día, como un día normal, de repente ellos se dan cuenta que Abel no llega a la casa. Miren ahora, hermanos, otra consecuencia que Adán y Eva tuvieron que sufrir solo por un pecado. Y ellos se dan cuenta que Abel no llega. Ellos no ven a Abel. ¿Qué pasa, Abel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando salen a buscar a Abel, y Caín, me imagino que le preguntaron, yo no sé dónde está, pero ya lo había matado. Y cuando salen a buscar a Abel, hermanos, de repente se dan cuenta que aparece su hijo, pero aparece en el suelo. Y aparece, hermanos, lleno de sangre. Ustedes se han puesto a pensar un minuto en su vida lo que sintieron Adán y Eva cuando vieron a su hijo muerto por primera vez. Estaban, hermanos, explotándoseles sus corazones de un verdadero dolor y sufrimiento. Ustedes se han puesto a pensar un minuto, hermanos, ¿cómo fue eso para ellos, esa primera experiencia? Porque hoy estamos cansados de ver muerte. Hace 2 años murió mi papá, que fue el dolor más grande que yo he sentido así fuerte en mi corazón. Y todos los días yo veo las noticias de gente que se mueren, de padres que matan a sus hijos, de hijos que matan a sus padres, de gente que muere en accidentes. Ya estamos cansados de ver eso, hermanos. Y ya prácticamente somos insensibles ante la muerte porque estamos cansados de ver eso. Pero Adán y Eva habían visto la muerte la primera vez con un corderito, pero no era nada de ellos. Ahora están mirando la muerte de un hijo de ellos. Usted me ponga a pensar, hermano. Usted tiene idea de lo que significa ver a un hijo suyo muerto, pero para Adán y Eva era 30,000 millones de veces más doloroso que hoy, porque ellos no habían contemplado eso, en un hijo muerto. Y yo me pregunto, ¿ustedes se han puesto a pensar lo que significó para ellos tener que enterrar a un hijo? El orden natural, hermanos, dice que es al revés. Somos nosotros los hijos los que enterramos a nuestros padres. Pero tú te imaginas el dolor de Eva mirando a un hijo muerto. Porque yo me imagino a Eva hablándole, hey Abel, ¿qué te pasa? Y Abel allí muerto. Yo me imagino a Adán, hey mi hijo, ¿qué tú tienes? Mi hijo, te veo pálido, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y Abel no diciendo nada. Y después tuvieron que convencerse, que está muerto. Una vez hace mucho, cuando era pequeño, vi la historia y me acuerdo que la historia decía que Adán decía, ¿quién me diera que fuera yo el muerto en vez de ti? Claro, un verdadero padre que ama a sus hijos va a preferir la muerte antes que sus hijos. Eso es por naturaleza, es un instinto que uno tiene adentro. Porque yo no quiero morir. No, yo no quiero morir. Yo quiero estar vivo para ver a mis hijos, para predicar este mensaje. Pero si a mis hijos Dios nos libre, tuvieran que pasar por un momento de muerte, ¿quién ustedes creen que se mete adelante? Sin pensarlo, porque es que eso es lo que pasa, un instinto de padres. Ahora, Adán y Eva están frente a su hijo muerto. ¿Ustedes tienen idea, hermanos, de la mirada que Adán y Eva tenían que darse unos con otros? Yo me imagino que en algún momento ellos claro que sí, que tuvieron que decirse, wow, por ese maldito pecado de la desobediencia. Si no hubiéramos desobedecido a Dios, hoy nuestros hijos hubieran estado felices en un mundo de perfecta santidad, no como esta desgracia que nos ha tocado vivir. Y solamente porque cometimos ese pecado de la desobediencia. Yo estoy seguro que no fue una ni 2 las veces que ellos tuvieron que hablar eso. Pero ahora están frente al cuerpo muerto de su hijo, al cuerpo inerte de su hijo. Ustedes se han puesto a pensar en algún momento el dolor que sentía Eva mirando a Abel muerto. Y ustedes se pueden imaginar qué tipo de mirada le daban ellos a Caín. Caín era su primer hijo, su hijo amado, el hijo que le alegró la vida, que la volvió a ella una madre, que volvió a Adán un padre, en el cual ellos depositaron toda su confianza. De hecho, hasta se creía que ese podía ser el hijo que vendría para resolver el problema que ellos habían tenido allí con la serpiente, Lucifer, etcétera, etcétera. Y de repente ahora saber que Abel fue que lo mató Caín.
Ustedes tienen idea, hermanos, por lo menos un minuto, de ponerse a pensar cómo fue la mirada de Adán y Eva ante Abel muerto y ante Caín, que sabían que era el homicida, el matador. Ustedes tienen idea, hermanos. Se han puesto a pensar. Todo esto, ¿saben por qué? Por un solo pecado. Yo les aseguro, es más, yo no les aseguro, yo les reaseguro que si Dios le hubiera dado la oportunidad a ellos de devolver el tiempo y que ellos hubieran podido ver las consecuencias de ese pecado y le dicen, y ahora van a desobedecer, van a comer de la fruta. Si Dios lo hubiera hecho eso, hermanos, no lo hubieran pensado. Mejor le hubieran dicho, Señor, ¿por qué nos pones a sufrir de esa manera? Era un sufrimiento solo ver eso. Y yo te pregunto hoy, hermano, Adán y Eva a la luz del cuarto ángel. El cuarto ángel viene a llamar al pueblo de Dios para que abandone el maldito pecado. Y ahí cabe la frase. El maldito pecado, porque es lo que nos separa de Dios, es lo que nos trae la desgracia, es lo que nos trae la vergüenza, es lo que nos trae nos acarrea, hermano, de la destrucción completa. La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo es posible que hoy no lo mires como el contexto de que para tú denunciar los pecados de Babilonia tú tienes que vivir sin pecado? No lo mires por ahí. Solo míralo por los efectos, las consecuencias desgarradoras que produce un solo pecado. Miremoslo por ahí y solo con eso bastará para nosotros decir, Señor, caer de rodillas, perdóname. Perdóname por esta vida tan liviana que yo he querido estar viviendo. Perdóname, Señor, y ayúdame a qué. Ayúdame hoy, Señor. ¿Sabe a qué? A vivir en santidad completa. Yo no quiero que la historia de Adán y Eva se repitan conmigo. Hermanos, cuando miramos los problemas de nuestros hijos, de nuestros familiares, las muertes que vienen, las enfermedades que vienen, ¿por qué ustedes creen que es? Es por el pecado. Hoy en día nosotros decimos no, porque lo que le pasó a fulano fue algo de la vida y él tiene este problema de salud y esto. Eso es por el pecado, hermanos. Por el pecado que usted ha cometido o que yo he cometido. Nos vienen 40,000 desgracias, nos vienen 40,000 maldiciones, 40,000 consecuencias terribles, horribles, que nuestros corazones como personas, como padres, como hijos, se nos destruye, se nos destroza el corazón en el sufrimiento. Y no entendemos, ni hemos querido entender que todo esto es culpa del maldito pecado. Hoy cuando una persona muere decimos, bueno, esa es la voluntad del Señor y el Señor se lo llevó y que esto que el otro o que el Señor lo mandó a descanso. Hermanos, tratemos de mirar. La historia de Adán y Eva tiene que decirnos algo. Es que no podemos seguir con la mente tapada y creer, no, eso pasó porque era la voluntad del Señor y el Señor es soberano y Él es el que sabe todo. Él es soberano. Él es el que sabe todo, pero hay enfermedades, hay desgracias, hay muertes que nosotros nos las acarreamos por el pecado. Hoy es un día, hermanos, perfecto. En este momento, si usted llegó hasta este momento, mirando, hoy es el día perfecto para usted decir, la historia de Adán y Eva es la única inspiración que yo necesito para abandonar el pecado ahora mismo. Se ha dicho mucho por ahí, pero ven acá. ¿Por qué es que la gente le tiene más miedo a la santidad que al pecado? O sea, dése cuenta. Si aparece un predicador que te dice, tú vas a estar pecando hasta que Cristo venga y no importa cuántas veces tú peques, ve donde Él, que Él te perdona, usted se da cuenta que la gente que le está hablando a este predicador de que puede caer en pecados, le gusta más que el predicador que le dice, no hay más sacrificio por tus pecados. Dios te da poder para que te mantengas en santidad. No puedes estar pecando porque Dios no lo acepta. No porque yo lo digo, es porque Dios no lo acepta. Y cuando este predicador comienza a predicar, usted se da cuenta que la fila larga viene para este lado. La gente le tiene más miedo a la santidad que al pecado. Oiga, qué cosa más extraña esa. Pero es parte de la obra que el diablo ha hecho porque él quiere que tú estés junto con él quemándote allí en el lago de fuego. Hoy es el día, hermanos, para salir corriendo y llegar a donde Jesús y arrodillarnos y decirle, Señor, ya no más. Con tu poder no planificaré un solo pecado más. Con tu poder puedo pecar en el futuro, pero que sea por error o ignorancia. Y aún así Dios te da poder para que ni por error ni por ignorancia tú tengas que pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es lo más asqueroso del universo entero. El pecado te separa de Dios. Si tú estás hoy con Dios y mañana tú quieres ir a pecar, te vas a separar así automáticamente.
No es tiempo para pensar en nada de eso. Es tiempo, hermanos, para poner nuestra mente en santidad con Dios. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Cada día, hermanos, cada día, como dice Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la clave. Para que tú puedas vivir una vida en santidad con Dios, tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo todos los días, todos los días. Todos los días decirle, Señor, te entrego mi vida. Oye esto, la oración que deberíamos hacer diario. Te entrego mi vida, Señor. Cúbreme con la sangre de Cristo. Bautízame con el Espíritu Santo. Ayúdame a no pecar contra ti en el día de hoy. Díselo cada día, cada día. No se lo digas como, en esta semana ayúdame a no pecar contra ti. Tú solo puedes decir, pero diariamente es que tienes que decirle eso. Ayúdame, Señor, a entregar mi vida a ti. Te entrego mi corazón. Es tuyo. Haz con él lo que tú quieras. Dime, Señor, háblame. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres de mí? Enséñame tus caminos. Preséntame tus caminos y dame poder para yo caminar en ellos. Debe ser la oración diaria, hermanos. Un estilo de vida de oración donde tú se lo digas a Dios, se lo repitas cuantas veces tú quieras en el día. Y Dios te va a ayudar. Dios te puede ayudar siempre y cuando tú quieras. Lo único que hace falta es que tú le des el permiso y Él obrará en ti. Que Dios te bendiga. Y que esta historia de Adán y Eva te haya podido hacer reflexionar, que tú reflexiones con esta historia. Porque yo creo, como pastor, como teólogo, como cristiano, que si con esta historia de Adán y Eva tú continúas creyendo que sí, que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga y que podemos caer en cualquier momento en cualquier pecado, por la razón que sea, si tú continúas creyendo eso, yo creo que después de aquí nada te hará entender ni reflexionar. Dios permita que esto sí te haga reflexionar. Esta sola historia de Adán y Eva a la luz del cuarto ángel, del mensaje del cuarto ángel, viene para advertir al pueblo de Dios. No viene a condenarte, no te viene a condenar, te viene a advertir. Mira lo que pasó con ellos. Es tiempo entonces de abandonar el pecado y estar conectados con Dios. Que Dios te bendiga. Y será hasta una próxima si Él y el Espíritu Santo lo permite.